Bueno, buenos días. Mi nombre es Segundo Fernández Páez, soy coordinador de Regionales APRESID en el Nodo Sur y Oeste Medanoso. Y hoy viernes 21 de agosto y siendo las 10:30 les doy la bienvenida desde Tandil. Desde ya les quiero agradecer a todos por sumarse a este taller denominado Enlist Colex D, Volatilidad a Campo de diferentes formulaciones de 2,4-D, dada por Matías Apestegui. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la misma les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibidas y al tiempo disponible. Intentemos poder realizarlas todas y les recomiendo poder hacerlas en el transcurso de la presentación. También les quiero recordar, en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar al orador que esté registrado y a través del mismo poder chatear e incluso programar alguna reunión. No olviden pasar por el espacio de Apreside en el hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag #CongresoAPRESID y así no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Matías para dar inicio a la presentación. Matías Apestegui es ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad Católica de Córdoba. Ingresó en la compañía en 2012 y desde 2014 trabaja en el área técnica de desarrollo del sistema Enlist para el control de malezas. Ahora sí, los dejo con el inicio del taller. Adelante, Matías. Bueno, muchas gracias, Segundo. Primero que nada, gracias a todos por conectarse y bueno, a Presid por brindarnos este espacio para poder mostrarles algo de estos datos que, bueno, nos parecieron que era interesante de compartirlos porque, como les voy a comentar ahora, no son de lo más nuevos, pero sí están disponibles para el público en general hace poco y la verdad son bastante interesantes por la metodología y los resultados. Eh, bueno, como me presentaba Segundo, yo soy ingeniero agrónomo, pertenezco al equipo de agronomía para protección de cultivos de Corteva. Tengo base en Córdoba Capital y trabajo con lo que es sistema Enlist desde hace ya varios años y bueno, por eso era lo interesante de mostrar diferencias de las formulaciones de 2,4-D que hay disponibles en el mercado. Un poquito como para ordenar lo que voy a estar presentando, primero quería contextualizar o marcar un poco la importancia de hacer uso de formulaciones seguras que contienen este activo, el 2,4-D, y de las técnicas de pulverización adecuadas o las que vamos a estar recomendando para el uso de nuestras formulaciones de 2,4-D. Y después sí ya pasar a mostrarles los resultados de una investigación que se desclasificó hace muy poco, es parte de estudios que se presentaron a la EPA americana, digamos, a la Agencia de Protección Ambiental norteamericana, por parte del anterior DAO AgroSciences en el marco de la desregulación o la aprobación del evento Enlist para los cultivos de soja, algodón y maíz. La verdad que es un estudio realizado a campo con mediciones directas de lo que es volatilización de diferentes formulaciones de 2,4-D y es algo que es sumamente difícil llevar a campo y sobre todo más todavía si se considera con mediciones directas. Muchas veces acá trabajamos con bioindicadores por la dificultad para hacer los análisis de las capturas de los activos de las diferentes formulaciones. Pero bueno, acá se trabajó, la verdad, de una forma bastante completa y con resultados directos. La verdad que eso me pareció sumamente interesante. A ver, yendo al primer punto, ¿por qué es importante usar las formulaciones seguras o estas formulaciones que van a estar reconocidas como más modernas o más seguras de lo que son activos de 2,4-D? Me parece que todos deben haber escuchado o deben estar al tanto de que lo que es el sistema Enlist de control de malezas, que es, digamos, justamente un sistema que está compuesto de tres partes o tres patas, una que son eventos biotecnológicos, que en el caso de la soja le van a permitir degradar o detoxificar, además de glifosato y glufosinato de amonio, el 2,4-D colina,
El sistema también cuenta con otra pata que es justamente una formulación de 2,4-D colina con tecnología antideriva o tecnología ColexD, como se la denominó, y un programa de buenas prácticas o buen uso o uso responsable de esta tecnología. Pero bueno, deben haber visto que ya hay publicidades y ha habido ruido de que está muy próximo, digamos, a lanzarse o a estar comercial el sistema ENLIS en lo que es Argentina. Y bueno, obviamente pudiendo hacer uso del activo de 2,4-D en la post-emergencia sobre un cultivo de soja que lo tolere, va a ser necesario que se use las formulaciones más seguras y se usen de manera adecuada y responsable para evitar daños a cultivos vecinos, ¿no? Y justamente, como está muy próximo, digamos, a lanzarse o a estar esta tecnología disponible en el mercado local, sabemos que no va a estar, no va a ser la única tecnología que va a haber en soja, va a seguir existiendo obviamente la tecnología RR actual y otras tecnologías que van a venir de parte de otras compañías que no tienen tolerancias cruzadas a esos activos que les nombraba recién, como puede ser el 2,4-D o el glufosinato de amonio, y digamos, más allá de los cultivos extensivos más comunes que tenemos, sabemos que hay otros que son incluso mucho más sensibles al activo de 2,4-D, como lo que pueden ser vides o viñedos, bueno, algodón que sí es un extensivo, pero es muchísimo más sensible que lo que puede ser, por ejemplo, un lote de soja vecino sin el evento ENLIS. Entonces, tenemos que estar conscientes que la tecnología ENLIS va a estar conviviendo de vuelta, no solo con distintas tecnologías, sino con cultivos que son mucho más sensibles a lo que son, por ejemplo, sojas sin el evento ENLIS. De hecho, deberíamos tener la precaución de que cuando se pulverice un lote de soja con el evento ENLIS o evento E3, como se lo denomina, si es un lote de soja ENLIS vecino a un lote de algodón o que tenga vides en las cercanías, que el viento nunca sople en dirección a estos cultivos sensibles. Por más que se sigan todas las recomendaciones del uso de la pastilla adecuada, del uso del caudal adecuado y las condiciones meteorológicas estén en los rangos apropiados, no deberíamos estar pulverizando si el viento sopla en dirección a estos cultivos sensibles. En cambio, por más que tengamos un lote vecino, digamos, a nuestra soja ENLIS, sea un lote de soja con o sin el evento ENLIS, si seguimos las recomendaciones de aplicación, digamos, el uso de la formulación adecuada y el uso de la pastilla adecuada, no deberíamos tener ningún tipo de miedo de hacer la aplicación porque el manejo de la deriva es sumamente seguro y sumamente mejorador a las opciones que hay hoy por hoy, como les voy a mostrar ahora en un ratito. Acá me pareció interesante solamente mostrar rápidamente un trabajo que hace unas semanas tuve la oportunidad de leer, que es un metaanálisis, o sea, es una revisión bibliográfica de papers de papers de más de 7 décadas, o sea, de más de 70 años de trabajo, se analizaron para armar curvas de dosis-respuesta de soja y algodón a los activos de dicamba y 2,4-D. Entonces, simplemente para recalcar, digamos, de la cantidad de estudios y la cantidad de datos que hay de la sensibilidad de un cultivo, por ejemplo, como lo que es el algodón al 2,4-D, que digamos con dosis muy, muy bajas comparadas con las dosis que usamos a campo para tener control de malezas, tenemos niveles de daño que son sumamente altos e inaceptables. De hecho, este trabajo también recalca que muchas veces incluso con pocos niveles de daño al ojo que uno no consideraría problemáticos, las caídas en rinde sí lo son. Y de vuelta, son una revisión de trabajos de 70 años. La verdad que la espalda o el fundamento, la base que tiene, es sumamente interesante. Y algo parecido pasa cuando combinamos, digamos, para las derivas o los movimientos fuera de blanco de dicamba y sojas RR o sojas sin el evento que da esa detoxificación a dicamba. Digamos, las caídas en rendimiento
son mucho más abruptas de lo que uno esperaría en comparación con el nivel de daño visual. Y de hecho, también por esto es que se ha escuchado y se sabe de tantos problemas que ha tenido la tecnología en soja que tolera dicamba en Estados Unidos, ¿no? Realmente es un cultivo sumamente sensible al dicamba. Por suerte, con la tecnología SLIS estamos en una situación muchísimo mejor, digamos, sojas tanto RR como con otra tecnología. Este trabajo las denomina hasta relativamente tolerantes en estadios vegetativos a dosis incluso no tan bajas de 2,4-D. Pero obviamente a lo que voy con esto es que si bien la tecnología en LIS tiene una ventaja en ese sentido con la tecnología que resiste a dicamba, el manejo de la deriva o el cuidado de la deriva tiene que estar, porque no solamente vas a tener sojas vecinas, sino con cultivos como lo que puede ser un algodón, un tomate, un girasol. Estamos en una situación realmente mucho peor y es donde más deberíamos estar cuidándonos. Pero bueno, simplemente sepan que hay muchísima información de respaldo de esto y que el manejo de la deriva, no solo pensando en otras hojas, sino pensando en otros cultivos, es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Y, digamos, el manejo de la deriva pensándolo desde un punto de vista no solo de usar la formulación adecuada, sino de la técnica de pulverización adecuada. Este es uno de los trabajos, por ahí el más moderno, el más reciente, hecho por el equipo nuestro de Corteva en Brasil, donde validan un poco a campo las recomendaciones que ya venimos dando y venimos diciendo de minuto uno con el Liscol XD para hacer el mejor uso de las propiedades antideriva que tiene el producto, que es básicamente utilizarlo con pastillas de aire inducido tipo AIXR para sacar el máximo provecho de lo que es la reducción en deriva que obtenemos a través de esta formulación. O sea, el manejo no solo tiene que estar dado por usar la formulación correcta, sino que lo podemos ayudar de manera sumamente drástica al utilizar la pastilla correcta y aplicar obviamente con las condiciones adecuadas. Pero fíjense acá, ellos lo que se hacía en este trabajo, para comentárselos brevemente, usaban diferentes formulaciones de 2,4-D. Esto que ven acá, esto es el Liscol XD, tiene el nombre codificado, por un trabajo hecho previo a que salga comercial el producto allá. Usaban Liscol XD y salamina de 2,4-D, una sal dimetilamina, y ambos productos se los aplicaba con pastillas abanico plano común y con pastillas de aire inducido tipo AIXR. Que son pastillas de inducción de aire que además tienen un rango ampliado de trabajo. Entonces ellos lo que hacían era medir al pulverizar en esta dirección, como se ve acá en el esquema, y con un viento, digamos, perpendicular al sentido de avance, ellos medían en plantas de soja, RR y de tomate, que son estos puntitos rojos, hasta dónde era la distancia que encontraban plantas con daños de síntomas de 2,4-D. Entonces, lo que tenemos acá, este cuadro, es la distancia, esto es la distancia hasta donde encontraban plantas con daño al hacer los distintos tratamientos, ¿no? Ya sea, voy a borrar esto para que se entienda un poquito mejor. La distancia hasta donde llegaba la máxima distancia hasta donde encontraban plantas con daño cuando usaban 2,4-D, amina y pastilla abanico plano común, se tomaba como la distancia 1 o la distancia a la cual relativizaban el resto de los tratamientos que se esperaba que tenga menor deriva. Sabían que solamente al cambiar la formulación, usar la misma pastilla, misma presión de trabajo y buscando las mismas condiciones atmosféricas, observaron una caída en esa distancia, una reducción en la deriva que era aproximadamente de un 30%. Si vemos acá en la parte de abajo está llevado a porcentaje. Pero cuando cambiaban esa pastilla abanico plano común y ponían una pastilla de aire inducido, veían incluso obviamente que la caída en la deriva era mucho mayor. Si comparamos lo que es la combinación de Enlist con pastilla de aire inducido, tenemos en lo que es plantas de tomate, que es un cultivo muy sensible al 2,4-D, una reducción casi del 60% en la deriva. Y cuando lo hacían en soja, porque
como les comentaba, esto que está acá en verde es soja RR, que es un poco más, es más tolerante que el tomate, digamos, a derivas de 2,4-D, veían que el daño, haciendo la combinación de formulación en LIS más pastilla de aire inducido, se reducía casi a un 70%. Esto lo marco porque es un trabajo que tiene referato internacional, digamos, publicado en la WIT Technology, una revista de mucho prestigio, digamos, en lo que es investigación en malezas, que bueno, convalida también datos anteriores que había en los que se medía hasta 30 metros y se veía que la combinación esta de pastilla de aire inducido y en Liscolex D podía reducir hasta un 90% la cantidad de producto que llegaba. Esto siempre pensando en la deriva física, la deriva por arrastre de gota, que por eso venía el hecho de hacer la técnica de pulverización correcta, cómo puede cambiar, digamos, la cantidad de producto que está derivando, ¿no? Si vemos solamente con pastilla AIXR y 2,4-D-amina, obviamente hay una reducción en deriva que es muy importante, si la comparamos a la pastilla abanico plano común, pero, digamos, la combinación de factores, digamos, del enlist con la pastilla de aire inducido nos da un plus, digamos, aporta por los dos lados, y es lo que deberíamos estar usando cuando se hagan aplicaciones sobre sistema enlist, digamos, tanto para sojas como para maíces con el evento enlist. Pero bueno, esa es una de las formas, digamos, de movimiento fuera de blanco o de deriva que podemos tener, digamos, en la deriva por el arrastre de gotas finas que se puede producir cuando estamos pulverizando, digamos, al momento que se está realizando la aplicación, que son esas gotas finas que son arrastradas por el viento, que son las que disminuimos mucho con la formulación del Liscolex D, pero también otro tipo de movimiento, que es sobre el cual quería mostrarles datos nuevos y por ahí ahondar ahora un poquito más, es el movimiento por fase vapor o fase gaseosa, que es el movimiento que se podría dar fuera de nuestro lote una vez que esa gota cae en el lote, o sea, cayó en el blanco, en el área objetivo, o sobre la maleza objetivo, pero luego hay ciertas formulaciones que tienen mayor facilidad que otras de pasar a una fase gaseosa, y ahí no la vamos a poder estar controlando, y cualquier brisa puede hacer que eso se mueva fuera de nuestro lote y cause daños a cultivos vecinos. O incluso lotes que no estén pegados, digamos. Este tipo de movimiento por gases en situaciones de inversión térmica puede incluso llegar mucho más lejos que derivadas por arrastre de gotas finas directamente. Entonces, para hablar un poco de esto, de este atributo que es la reducción de la fase vapor o de la volatilidad que tiene la formulación del Liscolex D, es que les quiero mostrar los resultados de esta investigación que de vuelta se desclasificó hace relativamente poco, una investigación que se había presentado a la Agencia de Protección Ambiental Americana, y que con la regulación o la aprobación de los eventos en LIS se transformó en información pública. A ver, esto son una serie de ensayos, son 4 ensayos en total, hechos entre 2010 y 2011, y se presentaron a la EPA en 2012. Y lo que es muy interesante, y creo que yo nunca había leído un trabajo que tenga una metodología de medición directa del el flujo de gases de 2,4-D que se pierde y la pérdida de masa gaseosa total. Y lo que se comparó en las formulaciones que se compararon en estos estudios son las formulaciones de éster etilexílico, el éster que tiene una menor volatilidad en comparación contra el éster butílico o el viejo éster que usábamos acá en Argentina, pero como vamos a ver es muy diferenciada al resto de las sales. Después la sal amina como un estándar, un patrón de baja volatilidad, que se lo tomaba como el patrón o estándar de un producto poco volátil, y las formulaciones con sal colina, que fueron 2 formulaciones con sal colina las que se compararon contra estas 2 formulaciones más viejas. Y bueno, esto se hizo, como les decía, fueron 4 ensayos en total, hechos 2 en Indianápolis y otros 2, uno en Arkansas, otro en Georgia,
hechos sobre distintas superficies, que eso también es algo muy interesante de ver, de cómo responde distinto, digamos, la volatilización de un producto cuando es aplicado a un suelo desnudo o a un suelo recientemente arado. Cuando es aplicado sobre una soja con una cobertura casi total, digamos con 80% de cobertura, una soja de aproximadamente 30 centímetros. Luego, al año siguiente se probó sobre una soja con menor desarrollo y con menos cobertura. Y también se aprobó sobre algodón de un mayor tamaño. Recordemos, en Estados Unidos también está el evento en LIS disponible para algodón. Entonces también quería medir cuánto era la volatilización desde plantas que recibían la pulverización, porque, digamos, era algo que con la aprobación del evento va a estar pasando, digamos, lotes con plantas ya emergidas, las cuales se las pulveriza con 2,4-D, y obviamente la retención que va a tener los activos desde las hojas de las plantas es muy diferente a lo que va a ser desde un suelo desnudo. Y bueno, sobre el primer año se midieron se utilizaron 3 tratamientos, que eran esos, de este etilexílico, 2,4-D dimetilamina y la salcolina de 2,4-D. Y al segundo año lo que se adicionó es un tratamiento más a esos 3 que les nombré, que es una mezcla de glifosato más alcolina, que es un producto que allá se denomina en LIS-Duo, que es una mezcla lista para usar de glifosato dimetilamina con salcolina de 2,4-D. A ver, las dosis y superficies sobre las cuales se aplicaron los tratamientos fueron diferenciales, porque ya había datos previos de invernadero y de laboratorio de las enormes diferencias que había en volatilidad, sobre todo de la formulación éster contra las sales. Entonces, este que fue el primer año, se aplicó una parcela que tenía 1/4 de hectárea con la formulación de este etilexílico, y y se lo aplicó con una dosis de 1,120 gramos de ácido de 2,4-D por hectárea. Esto está llevado todo a ácido para poder compararlo. Y los tamaños de parcela que se usaron para las sales en este caso fueron iguales. Se usaron parcelas de 2,3 hectáreas para las 2 sales, y si vemos la dosis de la salcolina se duplicó en comparación contra la salamina. Esto obviamente después se calcula y se llevó a pérdida del total aplicado, pero siempre, como se esperaba que las capturas de 2,4-D colina iban a ser muy inferiores, se elevó la dosis, bueno, en este caso al doble, después incluso un poco más, de 2,4-D colina, para poder tener capturas eficientes y poder medir de forma un poco más precisa la diferencia de lo que estaba volatilizando. Y bueno, como les decía, al año siguiente, en lo que fue 2011, se adiciona este tratamiento, que es de glifosato y metilamina con 2,4-D colina, y digamos, se pone un tamaño de parcela similar a lo que sería para la salcolina. Se usan parcelas más grandes para que haya más superficie, digamos, de producto volatilizando, y así poder medir de una forma más precisa. Si no, es realmente tampoco lo que pasa a fase vapor que se empieza, o hay mucho error, digamos, en la medición. En cambio, como vemos acá, perdón, en la slide que sigue, las parcelas de este etilexílico siempre eran mucho menor debido a el peligro del riesgo de contaminación cruzada que existía por la volatilización de esto. Si ven, la dosis se fue ajustando cada vez más abajo de este etilexílico para evitar, digamos, los riesgos de contaminación cruzada entre las parcelas. Y las mediciones se hacían de la siguiente manera. Del área tratada, que les comentaba recién, que no es exactamente igual para cada producto, se ponían 16 tubos colectores de vapores a los 5 y a los 15 metros de los límites de la parcela.
Son tubos colectores, digamos, especiales que tienen doble capa filtrante, digamos, por los dos extremos filtran, y filtraban una tasa de 1 litro de aire por minuto. Se los seteaba unas bombas de aire para que atraviesen 1 litro de aire por minuto a través de cada uno. Esto después, bueno, se lo congela, la capa filtrante se la pasa a través de solventes especiales y se recolecta la cantidad de activo de 2,4-D que se tuvo en total en cada una de estas capas sorbentes. La verdad que el trabajo entero nombra con un detalle increíble, digamos, hasta las soluciones que se usan para desincrustar, digamos, el 2,4-D que puede quedar acá, porque estamos hablando obviamente de nanogramos que captura cada tubo. Realmente es un método de detección, no lo había leído en ningún otro trabajo de volatilidad previo. Y estas son algunas imágenes de cómo se distribuían esas parcelas. Estos son el primer año, 2010. Si ven, esto es la parcela del 2,4-D éster, esto es la mina y esto es la colina. Estaban todas a distancias considerables por justamente esto, evitar la contaminación cruzada. Si ven, esos pequeños puntitos negros son la ubicación de los muestreadores, los tubos colectores de aire. Siempre la parcela del 2,4-D éster es la que se encontraba más alejada. Obviamente en cada sitio había una estación meteorológica para controlar y llevar registro de las condiciones de cada ensayo. Y al segundo año hay 4 parcelas porque está lo que les comentaba, se adiciona un tratamiento de una mezcla lista para usar de salcolina con glifosato. Y de vuelta, el éster siempre muy alejado y con un tamaño reducido de parcela y además reducido en dosis. Y esto son partes de los resultados. Estos son los flujos totales de gases, los cuales se medían hasta las 72 horas aproximadamente. Si vemos la línea negra, es el flujo total de gases. Esto es flujo por nanogramos, sería porque está elevado a la menos 7 cada unidad. Flujo de nanogramos por metro cuadrado por segundo. Realmente con la precisión que llegaron a medir es una cosa que no había visto en otros trabajos. Y se puede ver, digamos, como claramente en el normal en casi todas las formulaciones, hasta las 10, 12 horas es cuando se produce la mayor pérdida, ¿no? Vemos que el éster etilexílico marca una diferencia enorme, incluso contra la sal amina y la sal colina. Esto es sobre soja, este es el ensayo hecho sobre soja de 30 centímetros, digamos, con la soja más desarrollada. Vemos que el éster etilexílico marcó una diferencia enorme. La sal amina no tanto acá y la colina prácticamente plana, sin capturas. En cambio, sobre suelo arado, cambia la escala. Si ustedes se fijan, la escala es menor, pero acá sí hubo obviamente una retención mayor del éster etilexílico por parte del suelo, no tanto así por las hojas del cultivo, pero se acerca más una salamina o se diferencia incluso mucho más de una sal colina, ¿no? Si vamos después a los otros ensayos, lo del año siguiente, aparece otro color o otra línea que es el tratamiento de glifosato dimetilamina en mezcla con sal colina, y se ve de vuelta que los resultados son muy diferenciales, incluso comparándolos contra una sal dimetilamina, que en este caso mostró a las 12 horas flujos bastante parecidos a los del éster etilexílico. Y bueno, sobre algodón, de vuelta lo mismo, o sea, siempre lo que mayor flujo o desprendimiento de gases mostraba era el éster etilexílico, pero lo que me parece más interesante es esto que sigue, que es la acumulación de masa total que evaporó o masa total perdida en porcentaje de lo aplicado. Entonces, acá esto es por ahí más que la medición de flujo que fue teniendo a lo largo del tiempo, el total de lo que se perdió a lo largo de esas 60 o 72 horas. Que vemos que en
la soja de 30 centímetros, un éster etilexílico, llegó a perder casi el 8% del total de lo que aplicamos. O sea, realmente, si uno piensa en el total del activo, que eso se fue solamente por volatilización, es mucho y el riesgo de un cultivo cercano existe y es importante. En cambio, acá las sales mostraron niveles mucho menores, pero si nos fijamos, la salcolina siempre incluso diferenciándose de una sal dimetilamina. Sobre qué suelo arado, de vuelta, fíjense los niveles o el porcentaje total de pérdida de una salcolina, incluso contra una salamina, es sumamente diferencial. Y si vamos a los otros de la soja de 15 centímetros y con el tratamiento de mezcla de colina con glifosato, vemos que no hay diferencia entre estos dos manteniéndose muy, muy por debajo, incluso con una sal dimetilamina. Y comparado con el algodón, tuvimos casi un 8% de pérdida total de lo aplicado de un éster etilexílico, una salamina alrededor del 1,5 y ni siquiera llegando a la mitad, al 0,5, lo que es ya sea el componente del Enlist-Colex-I o esta mezcla de 2,4-desalcolina con glifosato. A ver, y lo interesante es que esto también se pudo extrapolar y se hizo una extrapolación a lotes comerciales, porque veíamos que eran datos de parcelas de entre 2 hectáreas o de 1 hectárea. Esto después se lo llevó a lotes de 16 hectáreas, o sea, 400 metros por 400 metros aplicados. Se simuló mediante análisis como a partir de los resultados obtenidos que hubiese pasado en lotes de una escala ya comercial. Y se hicieron estos gráficos que de vuelta me parecen que son muy interesantes. Este es de una de las localidades. El trabajo obviamente lo vamos a compartir y lo pueden ver para todas las localidades, pero fíjense cómo incluso una salamina, cuando lo llevamos a superficies más grandes, podemos tener pérdidas que lleguen, si se fijan, cada escala acá son 200 metros, incluso en superficies más grandes, 200 metros, llegar a tener flujos de gases mucho más importantes de lo que podemos llegar a tener con una salcolina. Y esto, si se lo correlaciona, digamos, con la cantidad de 2,4-D que tiene que volatilizar para dañar los diferentes cultivos, lo que veíamos hoy al principio, digamos, la sensibilidad diferencial que tienen los cultivos, vemos que plantas como vides o algodón podrían estar corriendo un riesgo si están en lotes vecinos. En cambio, las curvas de soja, que es esta, o tomate, por ahí tendrían alguna sensibilidad natural un poco mayor. Perdón, un poco menor. Pero bueno, como eso es una extrapolación, a mí lo que me resultó interesante es la otra metodología, la de poder medir directamente y a campo la cantidad de producto que volatilizó de una manera directa de vuelta. Entonces los resultados lo que daban como media es que la salcolina exhibía entre un 86 y un 99% de menor pérdida que un 2,4-D éster etilexílico, o sea, con una media del 94% en reducción de la volatilidad. Y comparado con la sal dimetilamina, la salcolina tenía en promedio un 86% menor de pérdida por volatilización. Y luego otras conclusiones que se tienen del informe presentado, a partir de esto último que les mostraba, que las simulaciones llevado a 16 hectáreas, es que si las pulverizaciones se realizan con productos conteniendo 2,4-desalcolina, es muy poco probable que cultivos vecinos tengan daños por volatilización. Y de vuelta, esto es daño por volatilización, o sea, una vez que el producto cayó adentro del lote que nosotros queremos que caiga, y por eso es lo que les comentaba. Una cosa es el tema de la volatilización, otro tema es la deriva física o la deriva por arrastre de gota. Nosotros sabemos que si aplicamos el Enlist-Colex-I en un lote
que está vecino a un algodón, mientras el viento no sople al algodón, no va a haber problema, porque después, si el viento cambia, una vez que la gota ya cayó donde nosotros queremos que caiga, es tan poco lo que pasa a fase gaseosa que no vamos a tener problemas en el algodón o en el cultivo sensible vecino. En cambio, si el viento está soplando directamente hacia el lote vecino del cultivo sensible, deberíamos esperar a que el viento rote, porque por más que usemos la pastilla de aire inducido y la formulación correcta, vimos que la deriva se reduce muchísimo, pero no es cero. Y digamos, esa pequeña cantidad de deriva puede llegar a tener problemas serios sobre un lote de girasol, de algodón, de tomate, o si es una vid, peor. Así que, bueno, como mensaje final quería recalcar eso, digamos, de que con la tecnología en LIS, haciendo buen uso, digamos, de las buenas prácticas, siguiendo las recomendaciones de usar el producto adecuado, sabemos que tenemos seguridad para no dañar cultivos vecinos, pero, digamos, hay que tener en cuenta que no pasa solamente por usar la formulación correcta, sino también por la técnica de aplicación o tener los recaudos necesarios a la hora de tener cultivos sensibles vecinos. O sea, por volatilización no tenemos ningún problema. El tema va a ser sobre todo manejar el movimiento fuera de blanco por la deriva física de las gotas. Así que bueno, eso es lo que tenía para mostrarles. Espero les haya interesado y sirva, digamos, a partir de ahora, que es lo que vamos a estar teniendo de acá a unos años, ya más lotes con tecnología en LIS. Saben, por ahí la tenemos en maíz, pero muy probablemente cuando esté en soja esto se masifique y empiecen a existir más situaciones de convivencia de cultivos con tecnología en LIS y otros cultivos que no la tienen o cultivos sensibles. Bueno, Mati, te agradezco mucho de nuevo por la presentación y ahora sí vamos con el tema de las preguntas. Bueno, en primer lugar, vos recalcaste esto de la diferenciación, ¿no?, entre lo que es deriva y volatilización. Así que por ahí si podés hacer algún comentario en cuanto a las condiciones que hay que tener en cuenta para disminuir la deriva por viento en una aplicación. Dale, sí, ahí no quise entrar mucho en detalle porque la verdad íbamos más para el lado de la volatilidad, pero a ver, siempre nos vamos a estar ajustando a las recomendaciones de aplicación, a lo que hoy por hoy está recomendando desde CASAFE, digamos, que es no pulverizar con más de 15 kilómetros por hora de viento, pero tampoco pulverizar con menos de 3 o 2, no recuerdo exactamente el número. Eso puede ser incluso mucho más riesgoso que pulverizar con 15, por el hecho de los riesgos de inversión térmica. Porque ahí puedes empezar a tener problemas, digamos, de que las gotas finas, que todos, digamos, toda pastilla y todo producto, cierta proporción de gotas finas produce, se terminen comportando como un gas, digamos, que nunca caigan y que se transporten a largas distancias. Entonces vos te puede pasar que tengas un producto que no tenga absolutamente nada de volatilidad, o que sea sumamente difícil que pase a fase gaseosa, pero si lo estás pulverizando con una mala pastilla, digamos, o con una pastilla no adecuada, puede ser un abanico plano común o un cono hueco, digamos, produciendo una gran cantidad de gotas finas, o estás haciendo que esa pulverización tuya se comporte casi como un gas. Después, obviamente, otra de las recomendaciones que vamos a tener para el sistema en LIS, como decía, es la del uso siempre de pastillas de aire inducido junto con la formulación, para sacarle más provecho a lo que te da la formulación, de tipo AIXR, o sea, que son pastillas de aire inducido y que tengan un rango ampliado de trabajo, que va hasta los 5 o 6 bares. Eso me parece que es sobre todo lo más importante, y recordar que para productos tan sistémicos como lo que es 2,4-D, mezclas con glifosato, como normalmente se lo va a usar, no necesitamos esa cantidad de impactos tan grande como buscamos por ahí para otro tipo de productos más de contacto, que tienen una menor movilidad, que requieren más cantidad de impactos. Entonces, no, con pastillas de este tipo AIXR estamos logrando la cantidad de impactos más que suficientes para que funcionen bien estos productos. Y otra cosa no menor, y yendo puntualmente a la formulación en LIS, es el uso de caudales por ahí un poco más altos a lo que estamos acostumbrados, que van a 70 litros por hectárea, que es lo que la formulación necesita para poder
brindar todos los atributos en cuanto a la reducción de deriva física, o para poder generar estas gotas más grandes y que caigan más rápido, digamos. Esos serían como los puntos principales. Perfecto, perfecto, clarísimo, gracias. Y pasando a lo que es volatilidad, ¿ustedes recomiendan el uso de algún coadyuvante? Que es, por ejemplo, no sé, en épocas de verano, altas temperaturas, o el producto va sin estos coadyuvantes. No, justamente una de las ventajas es que, a ver, no hace falta ningún tipo de agregado a lo que ya trae, en este caso, el Enlist para mantener esa ultra baja volatilidad. No hace falta agregarle nada. Pero en el caso que sí le quisieras agregar algún corrector de agua, bueno, muchas veces muchos modifican el pH, tampoco es que le aumenta la volatilidad al Enlist. Es sumamente, digamos, ínfimo. Entonces hay productos auxínicos de otro tipo, como el que es dicamba, que vos sí tenés que tener cuidado. Hay formulaciones mejoradoras de dicamba, hay que las formulaciones viejas, las formulaciones de DMA. Pero esas formulaciones nuevas hay que tener cuidado con qué se las mezcla, porque no la puedes mezclar con cualquier adyuvante, con cualquier corrector de agua. En el caso del Enlist, eso no pasa. Vos podés mezclarlo sin el riesgo a que te altere las propiedades de volatilidad del producto. Perfecto, perfecto, Matías. Y ahí, ya que hablas de mezclas, ¿cómo es la compatibilidad del producto con otros herbicidas? Mira, ahí la verdad que con la mayoría de los productos que se usan para protección de cultivo no tiene problema. El tema es siempre respetar los 70 litros de esto que te comentaba por dos cuestiones. Una es, primero que nada, para aprovechar todo lo que te ofrecen, lo que es reducción de deriva, digamos, para que esa tecnología Colex-T que yo decía que es la que te genera estas gotas más gruesas, que caen más rápido y que evitan que sean arrastradas por el viento, funciona a su plenitud o al 100% entre los 65 y 70 litros para arriba de agua. Entonces, por un lado, vos necesitas eso para aprovechar todo lo que te está dando el producto. Pero el otro tema es que si vos bajás a caudales por ahí abajo de 50 litros o bajos volúmenes, con 40 litros lo hemos ensayado, con formulaciones potásicas de glifosato podés tener cierta incompatibilidad. Entonces, digamos, la recomendación de los 70 litros de agua cumple dos funciones. Una, asegurarte compatibilidad con todos los glifosatos del mercado. Y la otra es que vos estés aprovechando al 100% todos los atributos del producto. Y solamente te hago una pequeña aclaración ahí. Si vos quisieras, sí o sí, por cualquier condición, usar menos caudal de agua, con sales dimetilamina, como de otros glifosatos, como el Panzer Gold, también de Corteva, vos lo podés mezclar a menores volúmenes. No vas a estar modificando la propiedad de volatilidad del producto, lo que sí no va a estar aprovechando esa capacidad que tiene el producto como antideriva a su 100%. Vas a estar empezando a resignar un poco de esos atributos. Perfecto, clarísimo. Sí, justo había una pregunta cómo se comportaba con las distintas formulaciones de glifosato, así que quedó respondida también. Vamos a la siguiente. ¿Qué restricción tiene para la aplicación en barbecho a girasol? A girasol vas a depender siempre de la dosis que vos uses, digamos. Todos los 2,4-D en suelo se degradan por vía microbiana. Entonces, va a depender, primero que nada, de la dosis base que vos estés poniendo y después de la temperatura promedio que vos tengas en esos días. Pero yo te diría que para un girasol, que es algo muy sensible, no me arriesgaría a acercarlo más de unos 15 días, 15, 20 días por lo menos. Perfecto. ¿Y en una soja común? En una soja común, exactamente lo mismo. Vos, a ver, hay otras formulaciones que dicen poder acercarse más a la siembra, pero es básicamente porque tiran menos activo. Es una cuestión del activo que vos pongas y de la actividad microbiana que tengas para degradarlo. Hay gente que lo acerca muchísimo hasta punto que yo lo considero riesgoso, pero yo te diría para poner una soja común por lo menos esperar una semana mínimo. Perfecto. Si vos ves algo de fito, la verdad que es la fitotoxicidad que va a haber de fenóxidos en soja,
es muy distinta a lo que vas a ver fenóxidos, por decirte 2,4-D, MCPA, DB, toda esa familia, digamos, de auxínicos es muy distinta a lo que vas a ver de un dicamba o de un tordón, un lontrel, esa otra familia, que son fitotoxicidades mucho más severas, mucho más frecuentes que la va a ver en todas las plantas del lote y que son mucho más perdurables. Una planta de soja se toxifica, como este gráfico que les mostraba hoy, es mucho más tolerante a un fenóxido que lo que es a otra familia de auxínicos. Entonces podés ver daño, pero la realidad es que en el común de las situaciones se lo saca encima muy, muy rápido. De todas formas, respetaría 7-10 días por lo menos. Buenísimo. Ya que también nombraste ahí algo de comparación con otras formulaciones de 2,4-D, ¿tenés ensayos o has visto algo en comparación con las microemulsiones que también tienen esto de algo de baja volatilidad? ¿Cómo se comportan? Si hay algo hecho. Internacionalmente y con referato no hay, o no he visto yo, la verdad que yo no he visto trabajos, y menos con mediciones directas de este tipo, digamos. Sí se ha hecho a nivel local con bioindicadores, digamos, con plantas sensibles, se ha trabajado y, y, bueno, ensayos que hay que, que ha hecho el INTA, digamos, para nosotros no la vieron tan diferente a una salamina. Entiendo que después hay compañías que lo han testeado y han visto diferencias, pero, pero la verdad que los ensayos que tenemos internos nuestros de la compañía no vimos grandes diferencias contra una mina. Eh, Cabe recalcar que también nosotros lo que hacemos es compararlos en igual de dosis de equivalente ácido, todos los productos. Sí, Entonces, por ahí hay cuestiones a ponerse de acuerdo en la metodología antes de decir un resultado A o B, digamos, o contrastarlos así. Pero personalmente no tengo resultados locales de mediciones directas así contra las microemulsiones. Sería algo que estaría bueno realmente hacer, pero hay que tener la metodología por ahí un poco ajustada. tal cual, perfecto. ¿Y experiencia en aplicaciones aéreas de este tipo con el tema de la volatilidad? La deriva también, más que todo. Claro, van a ver, en realidad el producto no está registrado para aplicaciones aéreas y no Ah, está directamente bien. decimos que está prohibida su aplicación aérea en muchos de folletos o panfletos. Eso viene por el lado de que justamente las propiedades de generar una gota más grande o de actuar como antideriva a los volúmenes que se usan en un avión, no, ya las propiedades esas se pierden. De la antideriva, la propiedad de la reducción de la volatilidad se va a mantener así el producto esté puro, digamos, porque viene por el lado de la sal. Ahora, los coadyuvantes y coformulantes que te ayudan a generar una gota más grande y que caiga más rápido, ya dejan de funcionar a los volúmenes que se usan en un avión. Y la realidad es que, digamos, si vas a tener cultivos que van a tolerar, digamos, las aplicaciones en post-emergencia, como hace una soja en lis, necesitas hacer uso de todos esos atributos, digamos, de la deriva por volatilidad y la deriva física para evitar los daños a los cultivos vecinos. Exacto, perfecto, sí, sí. Ya que lo nombraste ahí el tema de la soja, no sé si querés comentar un poco cómo es el desarrollo que están pensando y el lanzamiento de la soja acá en el país. Sí, mira, en lo que es desarrollo, la empresa tiene obviamente sus variedades y su línea de breeding que viene obviamente con la introgresión del evento. También hay otros semilleros hay otros que son co-dueños de la tecnología y otros que se les licencia el evento. Y entiendo que algunos de esos este año van a estar saliendo con pequeñas cantidades para multiplicar y aumentar, digamos, el volumen que tiene. Entiendo que lo que viene es una fase de multiplicación y generar escala del volumen de las variedades que van a tener, pero masivamente o ya a nivel comercial importante se vería recién, no esta campaña, sino la próxima. Perfecto. Pero sí, se está trabajando, digamos, con líneas de breeding internos y, digamos, este tema ahora de la fusión de esto que forma Corteva, digamos, de las líneas genéticas que venían por ahí del lado de DuPont y lo que era el anterior DAO, le dan un plus, digamos, eso. Mientras más pool genético tengas, mejor para sacar nuevas variedades, ¿no? Así que en eso el tema de la fusión también ha ayudado.
Genial, bárbaro. Otra pregunta, el tema si el ENLIS va a tener el registro también en lo que es cultivos de fina en posemergencia, trigo, cebada. Sí, de hecho esperábamos que salga, que ya tenerlo ahora, pero bueno, o sea, todo este tema de pandemia ha retrasado varias cosas, entre eso registros de ciertos productos, pero ya están presentados los dossiers y todos los ensayos para tener un registro sobre fina, digamos, que van a ir a dosis más adaptadas, obviamente, para esa época del año, que va a ir entre 650 centímetros cúbicos y 1 litro. Perfecto, buenísimo. También una pregunta que nos llegaba era si tenías idea de la dosis que se podría utilizar en las hojas en LIS, en posemergencia. Sí, para post-emergencia va a estar, el registro es lo mismo que tiene el registro de etiqueta hoy por hoy, digamos. El LISCOLEX se desarrolló pensando en el control, obviamente, de malezas resistentes y tolerantes, principalmente latifoliadas, como lo que es Conyza y Amaranthus, y, digamos, los niveles de registro que tiene son para justamente tener controles efectivos en esas malezas con el LIS en mezcla con glifosato. Entonces va a tener el registro de 1,5 litros hasta 2,5 para ser usado, y podría ser usado hasta 2 veces en la postemergencia de soja en LIS. Mira vos. Bueno, muy bueno, muy bueno. Otra pregunta, Matías. Si la formulación de glifosato y salcolina que mostraste en los ensayos, hay intención de registro acá en Argentina y si tiene, bueno, obviamente registro en Estados Unidos. Sí, a ver, se evaluó, eso es hecho en jornadas a campo que hacíamos años atrás, se presentaba, es un producto que se llama Enlist Duo, que por ahí muchos lo habrán visto, se lo habremos comentado en las recorridas. Están los ensayos ya hechos acá en Argentina. En Estados Unidos está comercial, se usa, y en Brasil, de hecho, también está registrado. Acá por una cuestión de que normalmente el productor mezcla el rango de dosis a niveles muy distintos según las zonas, se decidió ir con una formulación que tenga solamente 2,4-D colina, no ya una mezcla de rango de dosis fija, digamos, como es un producto porque a veces quieren poner menos 2,4-D más glifosato, otras veces les convence otro rango distinto. La verdad que es una decisión del departamento de marketing. Por ahora entiendo que no se lo va a estar presentando, pero digamos, la posibilidad está, digamos, de que, porque están todos los estudios hechos, digamos. Pero por ahora vamos a seguir con el LIS-Colex D como formulación de 2,4-D colina solo. Buenísimo, bárbaro. Te hago una última pregunta, Matías, así ya vamos cerrando. Si estos ensayos, bueno, van a estar colgados en alguna página de Corteva, donde la audiencia lo podría ver. Sí, de hecho, la idea era, esto, como ven, son ensayos que tienen casi 10 años, pero tuvimos acceso hace relativamente poco porque como que se desclasificaron, desde que se lanzó la tecnología ya, se abrieron al público en general, incluido nosotros, digamos. Yo Claro. no había tenido acceso hasta hace tanto. Y la realidad, la idea es que sí, es colgar el trabajo original, que tiene como 208 páginas, están todos los datos, incluso los datos crudos de las capturas, la verdad que algo muy, muy serio. Y la idea es traducirlo y colgar el resumen en la página de Corteva. En la sección del LIS-Colex D hay ensayos de lo que es eficacia y hay datos de lo que es el producto. Está el manual técnico de uso del producto. Y la idea es, una vez que tengamos la traducción del trabajo completo colgarlo ahí también para que el quiera pueda acceder a la información, a los datos. Bárbaro, sí, estaría muy bueno. La verdad que son re interesantes esos trabajos. Bueno, para ir cerrando, Matías, no sé si querés hacer algún comentario más. Si no, bueno, despedirnos y agradecerte obviamente por la presentación. No, por favor. Nada, simplemente agradecerles a ustedes por el espacio, por la organización de todo el evento y bueno, el soporte previo a las charlas, la coordinación, la verdad que todo espectacular. Bueno, me alegro que haya salido todo bien. Recordarle a los asistentes que, bueno, van a poder hacer las interacciones si le queda alguna pregunta o algo a través del menú de asistentes y bueno, que sigan disfrutando del congreso. Y bueno, Matías, muchísimas gracias, un gusto.
No, por favor. Gracias a vos, segundo. Que tengan un buen Hasta día. luego, igualmente. Chao, chao.